Natalia Botero, yo soy antropóloga, tengo una maestría en historia y pues estoy en mi último año de medicina en la Universidad de Antioquia. Propuse pues esta charla en el contexto de las charlas culturales porque me parece muy importante tener una aproximación histórica a las epidemias y pues precisamente por el momento en que vivimos actualmente, a veces yo creo que todos estamos un poco saturados de información sobre la actual pandemia, sobre la COVID, pero creo que esta charla, más que centrarnos en el momento actual, lo que pretende es darnos como unas pistas históricas que eventualmente, y al final me gustaría que hiciéramos un pequeño debate, nos podrían dar como unas luces y unos análisis de qué es lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y cómo se está afrontando. Entonces quisiera empezar con algunos conceptos que me parecen importantes, sin embargo, algo que es como primordial decir es que no son conceptos absolutos. Creo que también sería muy interesante que discutiéramos el concepto de pandemia, pero bueno, tenemos el concepto de enfermedad endémica, entonces entendido como aquellas enfermedades que están de forma continua episódicas, pero en un lugar geográfico determinado. El brote epidémico es cuando hay una aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y un momento determinado. La epidemia ya es una enfermedad que tiene, pues, digamos, todas estas están de la mano, ¿no? Sino que casi que es como el curso tanto temporal como geográfico, entonces ya vemos que tiene un curso mucho más amplio en el tiempo y a la vez, pues, con una alta tasa de contagiosidad. Y la pandemia se considera como un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Algunas de las conceptualizaciones afirman que para que una enfermedad sea pandémica debe estar en más de un continente y que no propiamente, digamos que aunque haya llegado de forma importada, no a través de las migraciones, que ya se empiecen a dar unas transmisiones comunitarias. Tenemos una definición de la OMS, realmente la OMS da una definición muy amplia y es una pandemia como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, este es un gráfico que me gusta mucho, ha circulado últimamente y que nos muestra como las grandes epidemias en la historia. Entonces, vemos que la historia de la humanidad ha estado marcada entonces por el surgimiento de unas enfermedades y vemos que muchas de estas enfermedades que han tenido un comportamiento epidémico y pandémico no necesariamente son nuevas. Vemos incluso que enfermedades como la peste, que es causada por la Yersinia pestis, ha tenido varios brotes y varios comportamientos epidémicos y pandémicos en la historia, la viruela, los distintos tipos de influenza. Entonces vamos a ver que realmente la historia es más compleja y por eso es que las definiciones a veces se quedan cortas para poder entonces entender cuáles son estos comportamientos ecológicos y poblacionales de estas epidemias. Entonces quiero que nos orientemos con unas preguntas que espero sean no abordadas de forma extensa en la charla, pero sí que sean como preguntas provocadoras. ¿Cuáles han sido las principales epidemias y pandemias en la historia? ¿Qué se ha aprendido de cada una de ellas? ¿Qué implicó el descubrimiento de los microorganismos y cómo aprender del pasado para enfrentar, digamos, esta nueva pandemia? Entonces vamos a empezar con la peste bubónica, que actualmente conocemos como una enfermedad causada por la Yersinia pestis. Como les decía, esta es una de las enfermedades que ha tenido un comportamiento epidémico a lo largo de la historia, digamos, no ha sido una enfermedad nueva, pero en unos periodos muy específicos ha causado una mortandad y se ha expandido por distintos territorios. Entonces tenemos un primer fenómeno epidémico que fue la plaga de Justiniano. Esto fue en el lado oriental del Imperio Romano entre el año 541 a 543. El segundo gran momento fue la pestilencia o muerte negra. Realmente el nombre de muerte negra no se usó mucho, pero posteriormente la historia lo ha usado. Referido entonces a esta epidemia en 1347 a 1351, y la gran peste
que va de 1665 a 1666, que casi que todas estas epidemias o estos brotes de la Yersinia pestis causaron una gran mortandad, diezmaron la población principalmente europea, pero pues tuvieron también como unos movimientos continentales bien interesantes. Me voy a centrar entonces en el segundo momento de esta enfermedad, que es como en el corazón de la Edad Media, para que comprendamos entonces parte de las transformaciones. Tenemos entonces lo que se ha denominado la pestilencia o la muerte negra en una Europa profundamente medieval. Es una enfermedad que viene de Oriente, ¿no? Y que se va entonces entrando al corazón de Europa, principalmente entra por los puertos. De allí vamos a ver un poco el concepto de cuarentena, cómo inician el control de los barcos que atracan los distintos puertos europeos, principalmente los puertos italianos, y vemos entonces cómo se expande por toda esta Europa medieval. Pero, ¿qué era la Europa medieval para este momento? Tenemos entonces este cuadro de Peter Bruegel, me gusta mucho, se llama El combate entre Don Carnaval y Doña Cuarentena, porque muestra, es digamos una escena de muchos contrastes y que recoge un poco cuál era la vida medieval. Entonces tenemos una población profundamente creyente, ¿no? Con una institución que es la Iglesia Católica muy arraigada, con unas prácticas entonces muy propias como el ayuno, la cuarentena, todo lo que implicaba la limitación, ¿no? El comer el pescado, el prohibirse el cerdo en estas épocas de cuarentena, pero a la vez una sociedad medieval profundamente carnavalesca, festiva, que transgrede también esas normas al mismo tiempo que son normas muy rígidas. Tenemos entonces una conformación social y económica a partir del feudalismo, la Iglesia Católica entonces como esta gran institución que a la vez comparte la administración del poder con las monarquías, algo que es muy importante y que va a ser fundamental para el manejo de las enfermedades de aquí en adelante es la fundación de las universidades entonces que se fundan con tres grandes profesiones, el derecho, la medicina, y pues que allí también sirven como de casa para la teología. Y una sociedad que a grosso modo uno podría decir se dividía entre los oradores, representando entonces a todos los clérigos sacerdotes, los labradores, que son todos los siervos, aquellas personas del vulgo, ¿no? Que eran aquellos que cultivaban la tierra, y los velatores, que son los caballeros y aquellos que representan la monarquía. Algo que es muy interesante de esta charla y esta parte en específico está fundamentada en un libro que se llama La muerte negra, y es de un historiador y quien hace una historia ecológica de la enfermedad. Entonces él dice, claro, ¿por qué entonces esta pestilencia o esta peste negra, como se llamó en su momento, fue, aunque no es una enfermedad nueva, no fue como tan potente, causó tanta muerte? Entonces él hace unas investigaciones y encuentra que es por las relaciones ecológicas. Entonces tenemos una Europa medieval con unas organizadas en ciudades, con muchísimo hacinamiento. Hay al parecer como unos cambios ambientales que hace que los cultivos, las tierras ya estén saturadas, entonces los cultivos son pocos, se acaban, la tierra no es muy productiva, hay unos periodos de hambruna y hay todas unas condiciones entonces en la misma población, en las formas de vida, en sus sistemas inmunológicos que permiten entonces que esta enfermedad, justo en este periodo de la historia, logre causar tanta mortandad. Este es otro cuadro también de Peter Bruegel, está en el Museo del Prado, que se llama El triunfo de la muerte sobre la vida. Y precisamente, aunque pues este cuadro se pinta, ¿no? Posterior, 200, 300 años después de este gran momento, representa este momento de la muerte negra en Europa. Entonces este cuadro es muy diciente porque nos habla de lo que una enfermedad de este carácter puede causar en una sociedad, ¿no? Entonces vemos en uno de los extremos del cuadro a los sacerdotes, espera, yo pongo puntero, a los sacerdotes muriendo,
la misma monarquía también, aquí en esta esquina inferior del cuadro, diezmada por la enfermedad, toda la gente entonces en unos temores, digamos, en toda una conmoción social profunda, unos ejércitos de la muerte entonces acabando con la vida. Vemos algunas prácticas también de tortura aquí en esta parte, entonces la horca, estos son unos aros donde se colgaban, se ponían a las personas, perdón, cuando se les daba justicia, aquí metiendo a la población como en un gran ataúd, y una imagen en la esquina inferior derecha, que es un contraste entonces que hace Brugué, y es una pareja, ¿no? Como en una escena amorosa con música que le da todo un contraste casi que paradójico a esta escena de caos, de muerte, de una sensación de exterminio, casi que una sensación apocalíptica. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio la medicina? Recordemos, como les decía, que parte de la historia medieval es la fundación de las universidades para este momento. Entonces ya estaba Montpellier, Padua, estaba Oxford, estaba la Universidad de París, unas grandes universidades que van a tener igual unas tradiciones médicas y una concepción médica muy arraigada de la medicina hipocrática, galénica. Va a ser muy importante también como todo el flujo de conocimientos y de médicos árabes, que además son los traductores de estos tratados, por los cuales entonces estos conocimientos médicos llegan a Europa, y las monarquías van a solicitar a las universidades dar una respuesta a la enfermedad. Un poco similar a lo que estamos viendo actualmente. De hecho, Felipe VI, el rey de Francia, pide a la Universidad de París como hacer un análisis y dar unas medidas, unas respuestas, y la Universidad de París crea este compendium que dice el Compendium de Epidemia, y aquí empieza entonces como todo un auge de los tratados. Se crean muchos tratados y casi que desde este siglo hasta el siglo XVII, ¿no? Y casi todos tenían la misma estructura. Aquí podemos ver un poco la estructura de este tratado, ¿no? Y es primero analizar las causas de la enfermedad, segundo dar como unas medidas preventivas, y tercero dar unas medidas curativas. Entonces vemos que así, haciendo como un colofón de todas estas teorías, desde las universidades y desde el conocimiento médico para la época, las teorías que más tuvieron eco de qué era lo que causaba la enfermedad eran estas: la teoría astronómica, donde se hablaba de que la peste era causada por una conjunción entre Marte y Júpiter. Había entonces una alineación de los planetas y esto iba a influenciar el aire de la atmósfera. Vemos aquí toda una concepción entonces muy desde una lectura de unos fenómenos naturales que podían entonces dar una explicación a la enfermedad. Es importante saber que para esta época no estaba la teoría microbiana, ni siquiera se advertía la presencia de seres microscópicos, sino que todo se interpretaba a través del conocimiento que había, que era principalmente la teoría humoral, la teoría miasmática, acompañada y además complejizada con todas estas teorías. De hecho, la teoría astronómica, de hablar de la atmósfera y de hablar de los planetas, también tenía una influencia fuertemente aristotélica. La teoría ambiental, entonces en Eurasia habían ocurrido unos terremotos unos años antes de la llegada de la pestilencia, por lo cual se creía entonces que los terremotos, todos estos movimientos telúricos, causaban pues como la apertura de la Tierra y podían dar unos cambios en la temperatura. La teoría humoral, entonces, que de una base profundamente hipocrática, nos hablaba de los humores y de los temperamentos, y se hablaba de un temperamento caliente y húmedo, y la teoría miasmática, que son todas estas sustancias pestilentes que invaden en un organismo desde su exterior. Estas teorías entonces también orientaron unas formas en que se daban las medidas de prevención y tratamiento, ¿no? Como tal, el baño fue algo proscrito para este momento, aunque se quería o se quiso implementar unas medidas higiénicas, que la higiene para la época daba cuenta no solo de, digamos, unas medidas de desinfección, sino también dietarias y de estilos de vida, muy de la tradición hipocrática. Pero la concepción del baño era que podía abrir los poros
y bajo un pensamiento miasmático y humoral, la apertura de estos poros entonces podía facilitar la entrada de la enfermedad. Entonces los baños fueron una práctica totalmente proscrita. De por sí no era una práctica muy usual, el baño era una práctica más ritual, se hacía de forma muy espaciada en esta Europa medieval. Los baños romanos, digamos que son incluso estructuras físicas y arquitectónicas que se olvidan, y que se dejan solo para unos momentos muy específicos. Parte entonces de las medidas de desinfección era cerrar las ventanas en climas fríos y brumosos y purificar el aire con unos saumerios y unas hierbas. La prevención, entonces las mismas universidades y los mismos académicos recomendaban plegarias, rezos, amuletos, huir de los lugares azotados donde pudiese llegar la enfermedad. Y una medida que fue muy común era las purgas y las sangrías, las purgas por medio de laxantes, diuréticos y prácticas de cauterio, y las sangrías entonces como flebotomía, se usaban también mucho las sanguijuelas y el pinchar las bubas. Pero entonces aquí se crea una de las medidas que son más interesantes y que han sido más importantes para el control de las epidemias en la historia, que es la cuarentena. Aquí hay que tener algo claro, y es que prácticas similares a la cuarentena han existido previo a la peste negra, ¿sí? Entonces, incluso en la misma Biblia, en el Levítico, se describen algunas prácticas de aislamiento hacia los enfermos que podrían ser interpretadas como una forma de cuarentena, pero la cuarentena entonces como una estrategia más de salud pública la podemos ver descrita en este momento de la historia y en relación a la peste. ¿Y es por qué? Primero porque se orienta, digamos, como una práctica directa de control de la enfermedad desde unas autoridades, y desde unas autoridades, en este caso, sanitarias. Se crean unas juntas de sanidad, las cuales van a ser, digamos, conformadas en parte por médicos y por los distintos agentes de salud que existían en la época. Entre ellos puedan haber barberos, puedan haber todos los herbolarios y algunas autoridades también políticas de las comunidades. Y aparte de esto, entonces se estructuran unas medidas que son por días. La palabra cuarentena viene de 40, digamos, del número 40 en italiano, y es precisamente que empieza por una medida de poner entonces los barcos antes de que atraquen en puerto y que puedan bajar los tripulantes de las embarcaciones, se les pone y se les deja, digamos, en la bahía por 40 días para ver quiénes de estas personas desarrollan la enfermedad y así poder dar o no autorización de que atraquen en los puertos estos barcos que pueden traer la enfermedad. Pero esta medida también se va a instaurar en las ciudades y tiene una especificación bien interesante, y es poner a las personas al interior de sus casas y estos agentes de las juntas de sanidad ir pasando de casa en casa, vigilando a través de las ventanas, casi que haciendo un llamado y una lista de quienes habitan en estas casas, y quien no pudiese salir se asumía entonces que estaba enfermo o que había muerto por la enfermedad. Hay un escrito acá de los miembros de la misma Junta de Sanidad, en este caso de Milán, en los cuales hacen toda una crítica a otros médicos que están en contra de estas medidas de salud pública y un poco como al desacato que hace la misma sociedad, ¿no? Entonces, que no creen propiamente en la medida, porque recordemos que la interpretación de esta enfermedad era tan múltiple, y si era tan múltiple y tan variopinta dentro del mismo cuerpo médico, para la comunidad la forma en que se interpretaba esto también era totalmente atravesada por los miedos sociales, por las creencias religiosas, por la búsqueda además de chivos expiatorios. Recordemos que el chivo expiatorio también es otro fenómeno de las epidemias, y es buscar unos sujetos que sean los culpables. ¿A quién podemos culpar? Entonces el chivo expiatorio en muchos casos, y para el caso de la peste fueron, por ejemplo, los judíos, que por sus mismas prácticas, digamos, de alimentación, de higiene, etcétera, casi no eran afectados por la enfermedad. Entonces, como no eran afectados, se creían que eran los que de alguna forma, por venganza, podían llevar la peste. Y tenemos aquí el papel de los médicos. Esta es la representación, digamos, una de las representaciones más icónicas del médico de la peste. Este es un traje que reposa
en un museo en Alemania. Realmente es un traje que se crea en 1619, en el cual lo que se hace es crear el traje para los médicos de la peste inspirados en las armaduras de los guerreros, y aquello que simula un pico realmente era como una especie de proyección que podía permitir que en la punta de lo que es análogo a este pico se pusieran hierbas aromáticas, lo cual podría contrarrestar entonces los malos olores que hacían parte entonces de esa comprensión de la enfermedad. Recordemos entonces que lo que se llamó la pestilencia o la peste bubónica tuvo un momento muy álgido hacia 1343, 1348 en Europa, pero a lo largo de toda la historia de la Europa medieval tuvo distintos brotes, tuvo distintos, digamos, momentos de presencia. Nunca fue una enfermedad que se haya desaparecido totalmente de Europa. Vemos entonces que hacia el siglo XVII vuelve a surgir la gran peste, y es muy importante porque una enfermedad no solo, digamos, diezma la población y esa no es su única gran transformación. Hablamos que luego de este momento de epidemia, Europa cambió también de la mano de otros procesos sociales, todo el surgimiento, digamos, de lo que posteriormente vamos a conocer como el cristianismo, la sublevación de ciertas partes del vulgo, la creación y como el crecimiento de la burguesía, pero se habla que este momento de epidemia tan fuerte provocó unos cambios. De hecho, dio paso, ¿sí?, como al erosionamiento, a la desestructuración del feudalismo, ¿no?, las crisis de las monarquías. Dio paso entonces digamos, al surgimiento de unos nuevos pensamientos religiosos, a la formación de una clase, no una clase obrera, sino de una mano de obra que pudiera exigir un salario, porque también hubo una crisis de trabajadores, o sea, ya no habían trabajadores para trabajar las tierras, y realmente hay una serie de cambios que se van a dar muy de la mano del Renacimiento, pero donde muchos historiadores ponen el ojo es en este momento de epidemia, adjudicándole entonces como uno de los promotores de este tipo de cambios. No fue el único, pero pues sí, digamos, el impacto social, económico y político que causa esta enfermedad fue muy grande. Esta de pronto es la enfermedad a la cual más le dedico tiempo porque me parece profundamente impactante y apasionante. Sin embargo, vamos a ver otras enfermedades que también van a marcar las pautas de control de las epidemias y las formas y las estrategias de control dentro de la salud pública. Entonces tenemos la viruela. La viruela es otra de estas enfermedades que también a lo largo de la historia han tenido unos brotes, han tenido unos comportamientos epidémicos y pandémicos. De hecho, hablamos de la peste antonina, que fue en pleno Imperio Romano, hacia el año de 165 al 180 después de nuestra era o después de Cristo. De hecho, también se le llama la peste de Galeno. Se cree que fue viruela. Y ese es otro problema que tiene la historia. Es que muchas de estas enfermedades, digamos que se recuperan en la historia a través de fuentes de archivo, incluso la antropología biológica hace algunas investigaciones para comprobar cuáles fueron esas enfermedades a través de las excavaciones, de los registros óseos y de lo que se pueda obtener, pero no siempre se está seguro de qué realmente fue lo que causó este tipo de enfermedades. Entonces, de hecho, se dice que la peste antonina pudo haber sido, por las descripciones, por cómo se habla de la enfermedad, una epidemia de viruela. Pero entonces la viruela tiene otro momento que va a ser muy importante, y es el contacto con América. Un proceso que permitió el avance colonizador, no solo español, sino también portugués, fue la presencia de la enfermedad. La viruela entonces, como una enfermedad que llega sobre una población indígena cuyo sistema inmunológico no estaba preparado para la misma, causa entonces un declive poblacional demográfico increíble en las poblaciones indígenas, principalmente. Entonces es una enfermedad que llega a estos grandes imperios donde los colonizadores estaban llegando. Llega al imperio azteca en México, llega al imperio inca
en todo lo que era el territorio del Gran Perú o del Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, y llega entonces a atacar a una población indígena. Vemos acá entonces algunas imágenes de un códice del siglo XVI y otra imagen de un cronista indígena que es Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y cómo también para los mismos indígenas la interpretación de la enfermedad incluso puede estar dada como un castigo de Dios, y esto también permite el avance colonizador y evangelizador por parte de los españoles. Y otro momento clave de la historia de la viruela es entonces el proceso de la creación de la vacuna, ¿sí? La vacuna es una práctica que precisamente tiene su nombre, es de los vacunos, ¿sí? Es del proceso que se da de digamos, un tipo de viruela bovina que le daba a las vacas y que las ordeñadoras se contagiaban de la misma y podían entonces adquirir inmunidad para la viruela humana. Esta práctica, que se llamaba la inoculación o la variolización, fue una práctica de hecho más antigua de lo que se cree, sino que pensamos que Jenner es el gran inventor. Lo que hace Jenner es lo que pasa muchísimas veces en ciencia. El descubrimiento nunca es un momento clave, nunca es un día y una hora precisa en la historia, sino que el descubrimiento es ante todo un proceso social. Entonces la inoculación y la varolización era una práctica que se conocía en el mundo, se hacía en China, se hacía en India, y de hecho es una condesa quien la lleva a Inglaterra. Jenner la conoce, sino que lo que tiene Jenner de particular es que él de alguna forma la sistematiza, la comprende en los términos de la época. Esto es previo a la teoría microbiana, pero él permite entonces comprender cómo se puede jugar entre la viruela bovina y la viruela humana, y cómo se puede adquirir inmunidad entre las dos enfermedades. Y lo que empieza es a hacer experimentos con niños y con las mujeres ordeñadoras, ¿no? De inocular entonces la viruela bovina a estos niños y luego inocularles a estos niños viruela humana y ver entonces que no desarrollaban la enfermedad, o que la enfermedad se desarrollaba con unos síntomas muchísimo más débiles y que no les causaba mortalidad. Entonces este fue el gran descubrimiento, y por eso entonces Jenner casi que se erige como el padre de la vacunación y de esta técnica. Es tan importante esta técnica entonces que a lo largo del mundo se empieza a hablar de la misma, principalmente en Europa, y España va a tener un proceso muy interesante. Este de hecho es un tratado español de uno de estos médicos que describe, es un tratado muy interesante porque él entonces empieza a describir cómo se da la práctica, cómo entonces se debe tomar, digamos, todas las lesiones epiteliales que son transmitidas de las ubres y de las tetas de la vaca al ser humano. Entonces él habla cómo se pueden raspar estas heridas sin que salga sangre, sino más bien lo que ellos llaman como el fluido, que bien podría ser, digamos, algo como un exudado linfático, y lo que hace es, a través de heridas en los brazos, inocularlo a un ser humano y luego inocular entonces con viruela humana a ese ser humano y ver entonces que había adquirido la inmunidad hacia la enfermedad. De allí entonces España hace un proceso muy interesante que es la expedición filantrópica de la vacuna. Y de hecho España, digamos que es uno de los reinos que es capaz de llevar esta práctica a sus colonias. Y lo hace precisamente, digamos, lo llama de una forma que es filantrópica, pero también lo hace, digamos, detrás de un objetivo, y es que no se diezme más la población productiva, ¿no? Que pueda entonces producir las riquezas del reino en un momento entonces donde las colonias estaban teniendo un gran auge, pero a la vez había una crisis de gobernabilidad en Europa, que es todas las reformas borbónicas, que realmente son unos intentos de la corona española de volver a tener el poder en América, y a partir de las reformas borbónicas es que luego se dan los procesos independentistas. Pero es muy importante este proceso porque entonces es cómo llevar la vacuna a América. Y aquí
es algo muy interesante porque, claro, la vacuna se transmite de humano a humano. De hecho, se hablaba entonces de transmitirla de un brazo de alguien que ya tuviese la inmunidad a otra persona, pero era necesario que existieran, aunque estuvieran presentes las lesiones cutáneas para poder de allí hacer el raspado y la inoculación. Entonces, se intentan crear unas técnicas paralelas a esta, y es intentando coger digamos, este fluido, ponerlo en distintos materiales, en telas, cristalizarlo y llevarlo, pero se daban cuenta que no lograba sobrevivir un viaje transoceánico. Entonces, la forma en que se inventa y en que se considera poder llevar la vacuna es llevarla a través de seres humanos. Entonces, se establece y siempre se habla cuando se describe el proceso de inoculación, que es más fácil hacerlo en niños, digamos, por las características de la piel, y por eso mismo entonces, si ustedes ven, Jenner también pasa de ordeñadoras a niños. Entonces, cuando se hace la gran expedición filantrópica de la vacuna, precisamente lo que se hace es eso, es recoger un grupo de 22 niños huérfanos de un asilo y montarlos en una embarcación. Esta embarcación entonces se llamó la Coberta de María Pita. En esta embarcación se montan los 22 niños. La idea es que, pues, que fueran, digamos, fueron 22 niños huérfanos, pero que ellos no hubiesen tenido previamente la enfermedad, y lo que se hace es inocular uno a otro, ¿sí? Entonces, estudiando y comprendiendo la historia natural de la enfermedad, la formación de las lesiones epiteliales se daban entre 8 y 12, 14 días. Entonces lo que se hacía era pasar de un niño a otro, y la idea era entonces que llegaran, digamos, estas lesiones de forma activa a través de ese traspaso de un niño a otro, que aguantaran el periodo del viaje transoceánico y que finalmente entonces pudieran llegar a territorio americano. Así es, llegan primero a Puerto Rico, luego llegan a La Guaira, y de allí entonces a través de Caracas entran lo que es a Sudamérica. Ya creando, digamos, esta primera forma de vacuna a través de la técnica de variolización, recordemos que otra vacuna que posteriormente se crea, la vacuna de la rabia, ya como tal, por un proceso distinto, pero entonces ya creando la vacuna contra la viruela, vemos que es una de las enfermedades que se logra erradicar en el mundo, y esto lo hace la OMS. Recordemos que la OMS es un organismo mundial que se crea a partir de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Y la OMS en el siglo XX, con estos avances tecnológicos de la medicina, se crea unas metas muy ambiciosas de erradicación de enfermedades. Y realmente las únicas enfermedades que se pudieron erradicar, o la única enfermedad que se pudo erradicar de forma definitiva, fue la viruela. Se propone lo mismo con el sarampión, pero vemos que el sarampión ha vuelto. Se proponen lo mismo con la fiebre amarilla, con la polio, con una cantidad de enfermedades entonces que azotaban múltiples poblaciones y que dejaban unas secuelas, en el caso, por ejemplo, de la polio, muy graves. Pero realmente como la única enfermedad que tiene un éxito es la viruela. Tenemos entonces otra enfermedad que también es muy interesante, y es el cólera. El cólera también ha tenido unos brotes epidémicos, unos comportamientos epidémicos y pandémicos, principalmente en el siglo XIX. Se dice que es una enfermedad que surge en la India a través como de todas las prácticas sociales que se dan en el río Ganges, ¿no? Que el río Ganges es cloaca, pero a la vez es un río ritual, es un río fúnebre, sí, entonces es un río el cual atraviesa la vida de la población en la India, y de allí se cree que surge la enfermedad, y de la India va a circular por el mundo. Tenemos como en el siglo XIX, unos momentos epidémicos de cólera muy específicos. El primero fue hacia 1817, que va de India hasta el Cáucaso y Siberia. 1829, que ingresa a Europa y pasa a Norteamérica. Y un tercer momento, que es en 1848, en que se disemina no solo a Norteamérica, sino también a Centro y Suramérica. Tenemos a John Snow. John Snow es un médico, anestesiólogo, epidemiólogo inglés, que fue muy interesante porque él empieza a entender y empieza a postular unas teorías que serán fundamentales para la comprensión de la enfermedad y el manejo de la enfermedad en Inglaterra.
y es que él se da cuenta que la enfermedad se puede transmitir por las aguas del río Támesis, y él habla de algo que es una materia mórbida. Él dice, la enfermedad se puede producir por una materia mórbida que está contenida en el agua. En este momento de la historia ya es pleno siglo XIX, pero vemos que todavía había una vigencia de la teoría miasmática. Casi que las dos teorías que estaban en debate eran el contagionismo, en la cual todavía no había una teoría microbiana, pero sí ya se hablaba de que podía haber unos corpúsculos minúsculos que no eran, digamos, visibles con la vista humana, y que podían transmitir las enfermedades. Esta teoría contagionista incluso es previa a la teoría microbiana, y tenemos uno de los exponentes que fue un médico astrónomo naturalista italiano, que es Girolamo Fracastoro, que desde 1500 y pico él ya empieza a hablar entonces de estos corpúsculos minúsculos que pueden transmitir las enfermedades. Entonces en este momento había toda una controversia en cómo entender el cólera, si era a partir del contagionismo o de la teoría miasmática. La teoría miasmática entonces pensaba como todos estos efluvios, estos malos olores, esos olores putrefactos que podían transmitir las enfermedades. John Snow entonces habla de esa materia mórbida que podía reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones que terminaban en las aguas del Támesis, y de allí entonces era que la gente podía adquirirlos. Y empieza entonces a estudiar el comportamiento de la enfermedad en Londres y los distintos compañías de agua y como las fuentes de agua disponibles que había. Y se da cuenta entonces que esta compañía de agua, Lambert, está un poco más arriba del río, digamos antes de que el río atraviese toda la ciudad, y se da cuenta que hay menos muertes por cólera de las personas que se surten de agua de esta compañía, mientras que las otras compañías que, digamos, toman el agua ya arriba abajo, cuando ya ha estado el río con una carga de contaminación muy alta, son las que más presentan mortalidad. Él hace esta publicación, realmente es muy criticado, la gente no le cree. De hecho, él también estudia en un barrio específico de Londres a través de una fuente de agua hacia 1854, la Golden Square, que es digamos, una fuente de un pozo de agua subterráneo. Él se da cuenta y hace este mapa. En este mapeo, los puntos rojos son todas las muertes, y se da cuenta que todas estas personas que murieron en este sector de la ciudad es porque tomaban el agua de esta bomba subterránea. Hubo unos sitios dentro de estos que fue como una especie de hospicio, pero era porque tenía su fuente de agua propia y una fábrica de cervezas donde la gente casi no murió, y era porque los de la fábrica de cervezas preferían beber cerveza agua. Entonces se da cuenta que solo estos dos lugares casi que se salvan de la gran mortandad por cólera, mientras que los otros que se servían de esta fuente, él quiebra la palanca como de este aljibe. Es muy criticado por eso mismo, pero ya luego entonces se dan cuenta que efectivamente había un alcantarillado que pasaba muy cerca de donde estaba el agua contenida, y ya entonces en 1858 se habilita, porque todavía no le creen, pero ya luego en el 66 se acepta que el agua era la causa de la enfermedad. Vemos que en el 54, que es el momento en que John Snow está siendo muy crítico de que la gente tome el agua de estas fuentes contaminadas, en Italia hay un médico que es Filippo Pacini, descubre unos organismos en forma de coma, pero será solo, digamos, hasta Robert Koch en 1883 que se va a internacionalizar y a reconocer la presencia del Vibrio cólera como el causante entonces de la enfermedad. Tenemos entonces, esto es un punto fundamental, porque con el cólera no solo comprendemos la importancia del saneamiento en las ciudades, ¿no?, de la construcción de alcantarillados, de la disposición de las aguas, sino también todo lo que significó la llegada de la mentalidad biopatológica para la medicina, y es entender
y descubrir los agentes causales de una gran cantidad de enfermedades. Esta revolución, que también se ha llamado la revolución pasteriana, pues, digamos, tiene como una de esas imágenes icónicas a Luis Pasteur. Está también Robert Koch, que además va a dar unos principios, ¿no?, que son los principios de Koch, y se va a descubrir una gran cantidad de agentes causales de la enfermedad. Entre esos está el bacilo de la tuberculosis, el cólera, se descubre la Yersinia pestis, se descubre el Mycobacterium leprae para la lepra, y entonces empieza a aparecer ya en el mundo científico la emergencia de los microorganismos, y esto entonces cambia la forma en que se comprende la enfermedad, y también se empiezan a buscar la forma de tratarlas. En principio es muy interesante porque el surgimiento de los compuestos que futuramente vamos a llamar los antimicrobianos o los antibióticos empieza también es de la mano de los tintes, y de ver cómo ese es uno de los principios que dice, bueno, ¿cómo podemos atacar directamente un microorganismo sin que se ataque el organismo entero que lo hospeda? Entonces, cuando se empiezan a teñir y hacer estas tinciones, se empieza a descubrir que pueden haber, digamos, unas sustancias dentro de estos microorganismos que permitan la captación de otras sustancias que no solo las tiñen, sino que también a futuro las puedan matar. Bueno, esta sería otra historia para ver la historia de los tratamientos, que es bien interesante. Pero entonces, de la mano de toda la teoría microbiológica empieza también la creación de tratamientos y de medidas como la vacunación. Vemos entonces que la vacuna con Jenner es previa a la teoría microbiana, pero con la teoría microbiana toma un impulso muchísimo mayor. Y finalmente, ya esta es nuestra última gran pandemia. Tenemos la pandemia de gripe de 1918. Se le ha llamado popularmente la gripe española. Se dice que realmente el origen de esta pandemia, que es una influenza H1N1, fue entre Asia y Estados Unidos. Sin embargo, se le llamó la gripe española porque España fue una de las enfermedades que, digamos, tuvo un gran impacto fue uno de los países que tuvo un gran impacto de esta enfermedad, y que además, digamos, que tuvo un movimiento mediático mayor, lo cual hizo que el mundo volcara los ojos y señalara a España entonces como el origen o el punto, el epicentro de la enfermedad, pero realmente está entre China y Estados Unidos el lugar de origen de dicha epidemia. Es una epidemia que llega a Colombia, se produce entre el año 1918 y 1919, me quedó mal, qué pena. Es un brote que llega, y además que me parece muy interesante comparado con el momento actual, y es que la gripe española es una de las epidemias que también ha tenido un impacto en muertes muy grande en todo el mundo, pero justamente llega a ciudades como Bogotá, a ciudades como Medellín, donde digamos que son ciudades que todavía no han implementado unas prácticas de saneamiento público, donde hay una población obrera totalmente hacinada, desnutrida, ¿no? Y causan mucho impacto precisamente por esto, porque se expanden de forma muy fuerte. Esta es una enfermedad que ataca directamente a la población adulta productiva, ataca directamente a la población obrera. Se intentan crear unas medidas que vamos a ver acá, pero pues finalmente no terminan siendo unas medidas efectivas, y aparece, esta es una foto muy interesante del espectador, en donde se ve un poco, que son imágenes incluso que pueden ser muy análogas a algunas imágenes de la actualidad, a gente muerta en las calles, ¿cierto? Las disposiciones que se crean es mejoría de la higiene pública, aislamiento de niños y ancianos, evitar el contacto con estos enfermos, y en especial con sus secreciones, desinfectar todo lo que tenga contacto con el esputo y las secreciones, promoción de medidas de aseo como el lavado de dientes, nariz, y el uso de bebidas calientes. Digamos que es la forma en que se da medianamente una respuesta a la gripe española, digamos, una de estas enfermedades que también pone en crisis los hospitales, los pocos sistemas de salud que había en su momento. Y vemos acá, esto es un cuadro que hace la OMS,
de casi que todos los momentos, los hitos en la influenza que ha habido a lo largo del siglo XX. Vemos que han sido muchos, que han tocado muchas partes del mundo. Y aquí finalmente vamos a terminar con un análisis que tomo de un filósofo, historiador, de un, digamos, académico muy importante para las ciencias sociales, que es Michel Foucault, en que él analiza cómo han sido los mecanismos de poder y las biopolíticas a través de la historia que han dado de alguna forma una respuesta al control de las enfermedades. Entonces él toma, no solo, digamos, dando unos apuntes históricos, sino como unos modelos de mecanismos de poder, tres grandes enfermedades, que fue la lepra, la peste y la viruela. La lepra no hablé de ella, pero la lepra fundamenta un principio de control de la enfermedad muy importante a lo largo de la historia, y es la exclusión, ¿cierto? Con el enfermo de lepra siempre se ha tenido una práctica que uno podría decir es discriminatoria, es profundamente estigmatizante, en parte por los signos clínicos de la enfermedad, por su afectación epitelial a nivel del sistema nervioso periférico, por todas las deformaciones que puede causar en el rostro, en las extremidades, pero a la vez el principio, incluso previo a la comprensión de moderna de la enfermedad, es que es una enfermedad a la cual se tiene que excluir el enfermo. Y aquí la exclusión distinta al concepto de aislamiento, porque la exclusión es una, digamos, es una forma en que se saca al enfermo de la ciudad, se le lleva a los extramuros, el enfermo empieza a ser un pordiosero, un mendigo, un peregrino, y en el siglo, hacia el siglo XII más o menos, se empiezan a crear los lazaretos, que son, digamos, las primeras instituciones asilares para Europa. Recordemos también que el mundo árabe tiene el hospital y el hospital tiene una concepción muy distinta. El hospital árabe es un hospital de sanación, es un hospital donde los médicos entran de forma casi que temprana al hospital. El ingreso de los médicos occidentales al hospital europeo es posterior. El hospital en Europa primero es una institución asilar a manos de la iglesia, y es una institución para excluir, para morir, para, digamos, trabajar estos sujetos que puedan representar algún tipo de vulnerabilidad o de peligro para la sociedad, pero como tal no es una institución en principio de tratamiento médico ni en principio de curación. Entonces, con el enfermo de lepra se instituye la exclusión, y la exclusión, como les decía, hay en extramuros de la ciudad, en principio como hacia la nada, hacia los bosques y las tierras comunales, y posteriormente en los lazaretos como estas instituciones que no solo son en términos teóricos, sino también arquitectónicos, ¿no? Crear un espacio circunscrito donde se puedan vigilar y recluir. Con la peste, entonces, hay un mecanismo que es ante todo disciplinario, y es el aislamiento. Entonces, yo al enfermo de peste no propiamente lo llevo a los extramuros de la ciudad, sino que lo tengo al interior de la ciudad, pero lo aíslo, bien sea o en el espacio doméstico en la casa, o en el caso de los barcos, al interior de las embarcaciones. Y lo que instauro con el aislamiento de la peste es entonces la vigilancia y la estrategia de la cuarentena, y el mecanismo de dispositivo de seguridad que se instaura a través de la viruela. Entonces es el control de la enfermedad que permite entonces la técnica de la variolización y de la vacunación. Entonces es que yo puedo convivir con las enfermedades, pero entonces dispongo, digamos, unos mecanismos farmacológicos y tecnológicos que me permitan entonces que esa enfermedad, no, si bien se pueda producir en un organismo, no cause alta mortalidad y se pueda regular y se pueda mantener, digamos, en unos porcentajes aceptables. Con esto entonces se mejoraría toda la que es la parte epidemiológica de mortalidad y de morbilidad de las enfermedades. Y finalmente las conclusiones, y es que cada enfermedad ha tenido unas relaciones ecológicas que han marcado el curso de las mismas, que es muy interesante porque la historia, digamos, no solo nos enseña a comprender las relaciones y los procesos sociales, sino también los procesos ecológicos que permitieron que estas enfermedades, mire que no han sido enfermedades nuevas,
En 1343 la pestilencia no era una enfermedad nueva, en 1822 el cólera no era una enfermedad nueva, ni los posteriores brotes en 1848, igual con la viruela, ¿sí? Son enfermedades entonces que han tenido unos comportamientos gracias a esas transformaciones ecológicas y esas relaciones entre los seres humanos, a relaciones también que son producto de lo social y de lo económico, ¿no? Hambruna, hacinamiento, falta de saneamiento ambiental, falta de regulación y de planeación de las ciudades, ¿no? Las medidas e instituciones como la cuarentena, los hospitales, los asilos y las vacunas fueron previas al mundo microbiano. Eso es algo también que es muy importante de comprender porque nosotros creemos que el mundo se parte en dos con el descubrimiento de los microorganismos y en parte sí, o sea, es toda una revolución muy importante para la medicina, pero muchas de estas medidas que tenemos, que aplicamos actualmente, fueron medidas que se crearon previo al descubrimiento de los microorganismos y de los agentes etiológicos de las enfermedades. Entonces son medidas que intentaban interpretar los fenómenos, pero que ante todo daban unas pautas de control social. Entonces de ahí viene la última conclusión y es que las medidas de control social son la piedra angular en las estrategias de manejo de las epidemias. Y por eso es que cuando estamos ante una nueva enfermedad, el control social es tan importante, porque si vemos día a día, estamos descubriendo cosas nuevas de los microorganismos, en este caso el virus, estamos apenas comprendiendo su comportamiento, su nivel de contagiosidad, cuáles son los puntos claves para el desarrollo de tratamientos y de vacunas, pero lo que ha mostrado mayor efectividad mientras se da todo el avance y el desarrollo de vacunación y de tratamientos antimicrobianos es realmente las medidas de control social. Casi que de eso es de lo poco que podemos echar mano y lo poco que termina siendo efectivo. Y finalmente unas preguntas para el debate y es qué experiencias se pueden tomar de las anteriores epidemias para comprender la actual pandemia, sería de la COVID y el manejo de la misma, los medios sociales, cómo operan en la forma de actuar de los sujetos y sus sociedades y para qué y por qué las políticas de control de las epidemias. Con eso entonces termino. Muchas gracias. Me gustaría que pudiese abrirse un pequeño debate con estas preguntas y también si tienen preguntas, bienvenidas sean. Y esta es una imagen de Michel Foucault y uno de los memes que más me ha gustado de esta cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa charla tan interesante, pues que muy adecuada pues para el momento actual. No sé si de pronto los participantes quieran empezar algo con respecto al debate que la autora propone. Bueno, siempre hay silencios necesarios. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, José doctor. Gregorio Torres. Pues esa parte, de la primera parte, pues de qué experiencias tomar de las anteriores epidemias para comprender la actual pandemia y el manejo de la misma. Bueno, vemos que la parte del aislamiento social y la cuarentena siempre ha sido una medida pues tomada desde la historia como usted lo explicó y de hecho en la época de la peste siempre una de las medidas para controlar el contagio era ese. Entonces habían embarcaciones que se les prohibía entrar o llegar a tierra y más o menos se les daba unos 30 días y a aquellos que estaban en tierra se les daban unos 40 días, mucho más tiempo. Al final se llevó todo a 40 días. Entonces es una de las medidas más antiguas para evitar que se propague una pandemia o algún problema social. También, pues en la parte como para hacer un comentario de la lepra,
por ejemplo, religiosamente la lepra también fue sinónimo de impureza. Entonces también por eso a los pacientes o a las personas que tenían lepra eran también aislados, así como los pacientes que tenían sífilis. La sífilis fue también, incluso había hasta una especie de evaluadores para que algunas mujeres pudieran ejercer la prostitución. Hacían como una especie de chequeo y decían que esta mujer es apta, esta no. Entonces siempre esas enfermedades han sido sinónimo de aislamiento o de condena hacia el ostracismo. Entonces, en la parte del COVID, nosotros estamos viendo que una de las medidas que estamos empleando es esa, la del aislamiento social, la de las cuarentenas, y es una medida efectiva. Sin embargo, dada la presión y todo eso, al final la sociedad tiene que reorganizarse o volver a sus actividades cotidianas, y allí pues no se podría evitar tanto pues, la propagación, pero por lo menos se hace una propagación más, por decirlo de una manera, más ordenada, o le dan la oportunidad a los países de organizarse un poco para la parte del manejo. Sin embargo, estas cosas, como el ser humano es sociable por naturaleza, se va a dar siempre el contagio, y ahorita contamos con mejores recursos para eso. Sin embargo, hay una mortalidad grande, no tan grande como en esas épocas, aunque esto no ha terminado, pero siempre es una medida ya tomada de tiempo atrás. Eso tengo como el primer comentario. No sé si otros quieren comentar y después ya miramos la parte de los miedos sociales. Profe, sí, una cosita respecto a eso que usted mencionaba también de la lepra y que pronto lo podríamos abordar más adelante, pues me ofrezco. Es un tema pues que me ha gustado mucho, y es en cuanto a todas esas enfermedades infectocontagiosas también acá en Colombia, que tenemos algunos registros, lo que la doctora Natalia previamente comentaba de los lazaretos. Y es que precisamente acá en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, pues en el municipio de Agua de Dios, era uno de los lazaretos, digamos, más importantes, en donde se recluyó los pacientes con lepra. Incluso, se me escapa el nombre, pero hay unos unos artistas importantes, Sí, escritores. Luisa Calvo. Eso, Luisa Calvo, sí, señora. Y de hecho, el aislamiento, como le decía la doctora, era tan impresionante que tenían hasta su propia moneda, que se llamaba así el Lazaretos, que para evitar, pues, como tal, el contagio de las personas, pues, de la ciudad que están en teoría sanas. Sí, a mí me parece que la lepra es una enfermedad muy interesante que nos puede dar como unas enseñanzas en la historia. Primero, como decía el profe Torrens, ha sido sinónimo de impureza. Eso en parte, digamos que tiene un trasfondo muy bíblico, muy del Levítico, ¿no? En donde se hablaba de si tuvieses llaga de lepra, entonces eres impuro, impuro y te debes alejar, debes tener unos vestidos propios, ¿sí? Entonces desde ahí incluso se empieza a dar ya unas medidas de control y de exclusión hacia ese enfermo de lepra. Y con estas enfermedades, la lepra, la sífilis, eso, se dan unas prácticas de vigilancia de quién puede tener o no las manifestaciones de la enfermedad. La sífilis ha tenido a lo largo de la historia, digamos, toda esa complejidad con el mundo de la prostitución, aunque también habían muchas teorías, ¿no? Incluso la lepra en la Edad Media a veces la asemejaban a la sífilis, incluso había una connotación también que la lepra se podía transmitir por vía sexual o por tener prácticas sexuales, digamos, fuera de, no sé, digamos, del propósito de la solo reproducción, o mientras la mujer tuviese su menstruación, etcétera. Sí, había una cantidad de creencias y de miedos muy interesantes en torno a las enfermedades, y con la lepra, la estrategia del lazareto como exclusión tiene
unas implicaciones sociales y políticas muy interesantes, porque allí también incluso se ve un miedo social capitalizado por lo político, que es el miedo al contagio. Para ese momento también habían discusiones de cómo era el contagio de la enfermedad, e incluso pues en 1873 que se descubre el bacilo, el Mycobacterium leprae, aún así era todavía, digamos, no era bien entendido cómo se podía transmitir, pero ya se tenía un primer principio que era el contagio. Entonces, claro, había que hacer un control absoluto de los objetos y los elementos que pudiesen pasar, ¿no?, por las manos de los enfermos de lepra, y entre ellos estaba la moneda, que es una de las medidas tal vez más impactantes cuando uno conoce la historia de la enfermedad, y es que el principio de esta moneda de circulación exclusiva, entonces no solo permitía la estrategia de mantener la exclusión, ¿no?, porque como los lazaretos eran instituciones financiadas por el Estado y el enfermo tenía una especie de subsidio o de, ¿no?, como de ayuda económica, entonces a través de una moneda de circulación exclusiva yo también aseguraba que él se viera obligado a estar recluido allí donde solo la moneda era válida, y también entonces como un objeto y un instrumento que podía transmitir la enfermedad, por lo cual si su circulación era exclusiva para los lazaretos podía entonces detener el contagio. Y eso es muy interesante porque vemos acá incluso también algunas medidas, ¿no? Entonces, la descontaminación de los objetos que entran a la casa. No sé si hayan visto que por redes sociales circula como a veces a modo de chiste, pero también a modo muy serio, ¿no? Entonces todo lo que venga de China controlémoslo porque puede traer el virus, ¿no? Entonces también la representación de los objetos que puedan ser portadores de las enfermedades. Pues que es, digamos, metafórica, pero también pues es real, ¿no? No sé qué más preguntas o análisis como el profe Torrens en la línea de las preguntas que estamos proponiendo para el debate. Natalia, sí, una pregunta. No sé qué piensas pues con esto que has expuesto. ¿Qué, digamos, implicación tendrá el hombre en el origen de estas pandemias? Te lo pregunto es porque cuando uno pues mira alguna historia pues de algunas enfermedades y nuevas cepas de virus, la invasión, por ejemplo, del hombre en la Amazonía o en algunos territorios pues que previamente no había explorado, han sido como una de las causas de que hayan surgido nuevamente nuevas enfermedades. No sé qué de pronto nos podrás compartir respecto a eso. Bueno, algo que es muy interesante es que muchas de estas enfermedades que han tenido digamos, unos comportamientos epidémicos, bueno, habíamos hablado los cambios en las relaciones ecológicas, no necesariamente una pandemia es una enfermedad nueva, pero cuando es una enfermedad nueva ante un sistema inmunológico que no la reconoce, digamos que se permite digamos, esa explosión y esa facilidad en su contagio, en su transmisión, y por eso se permite ese carácter epidémico en el comportamiento, por así decirlo, ecológico y social de la enfermedad. Es interesante que muchas de esas enfermedades provengan de los animales, la influenza provenga de las aves, de los cerdos, en este caso pues está la discusión, ¿no?, de los murciélagos y de este mamífero, ¿se acuerdan el nombre? El pangolín. Pangolín. Sí, que el pangolín que se puede creer, pero entonces ante todo yo creo que lo que nos muestran estas enfermedades es que como especie, digamos que somos sistemas abiertos, que necesariamente seguimos teniendo unas relaciones con distintas especies, unas relaciones ecológicas que permiten entonces que hayan un salto de estos microorganismos, de estos virus, que permitan entonces que salten a los humanos, ¿no?, y que puedan ser entonces enfermedades en nosotros. Y claro que todas las prácticas colonizadoras
llevan consigo también el fenómeno de las epidemias. Vimos, por ejemplo, cómo la viruela casi que termina siendo un arma de colonización española. Y ahora, por ejemplo, con muchas comunidades, se dice que sobre todo en la Amazonía brasilera hay algunas comunidades que todavía no han tenido contacto con otros seres humanos o con otros grupos humanos de Occidente. Entonces, claro, con ellos el principal peligro es eso, es la llegada de enfermedades que para nosotros pues puedan ser ya enfermedades muy poco mortales, pero que para ellos lo puedan ser. Entonces sí, creo que todavía las enfermedades también tienen una lógica colonizadora, por así decirlo. Y bueno, también otro tema que podría ser muy interesante a nivel de debate es toda la parte del bioterrorismo, que también pues la enfermedad como un arma biológica en la guerra. Que de hecho da paso a la siguiente pregunta de los miedos sociales. Perdóneme, yo hago un comentario con respecto a lo que estaba también haciendo la doctora Natalia, y es que hay muchos factores que han influido pues en la presencia de pandemias y epidemias en el mundo. Uno es la expansión de la población, o sea, el crecimiento de la población obliga a entrar en diferentes medios geográficos y a generar un contacto directo con otras especies e incluso desplazarlas. También tenemos el uso de los antibióticos, que obviamente en la medida que hay el crecimiento poblacional, viene y utilizas los antibióticos de una manera de pronto objetiva, y hay otras que no, de una manera pues inadecuada. Esa relación entre el hombre y su medio, o el hombre y los animales, va a generar una serie de necesidades, y es, por ejemplo, la necesidad de alimento. Y la necesidad de alimento implica que si la población crece, tienes que variar la dieta. Entonces te toca obtener proteínas de otras especies que tú antes no comías, por ejemplo, y entonces se podrían generar, por ejemplo, que la gente coma los pangolines, las civetas y los diferentes contactos que se han tenido con esta parte del coronavirus. Y el salto de especie podría generar una serie de mutaciones, aunque también hay algunas teorías conspiradoras con respecto a lo del COVID, y es que se cree también, pues dicen ahí que no, que fue un virus creado en el laboratorio porque tiene unas secuencias genómicas del virus del VIH. Entonces hay unas teorías ahí que plantean hoy día. Pero el crecimiento, el ansia también de poder y de todo del hombre ha generado estas pandemias. Y un apuntico, pues, que también va de la mano de la doctora Natalia, y es que los enfermos de las pandemias o la epidemia fueron utilizados como armas para poder invadir, para poder ganar guerras. Incluso en una época podría uno medir de qué lado estaba Dios si una epidemia estaba a favor tuyo, o sea, te ayudaba a diezmar o a ganarle a tu enemigo. Y mandaban incluso a los enfermos o sea, en lanzaderas para que infectaran al otro grupo y luego llegar y ganar la guerra. Entonces hay una cantidad de cosas. Entonces voy a hacer un comentario de la segunda pregunta, y es que los miedos sociales. Bueno, nosotros vemos que ahora hay una expansión de los mensajes que a uno lo dejan fríos, pues con mucho miedo. Incluso ahorita me acabó de llegar uno que supuestamente, bueno, que fue publicado en el Washington Post, y es que personas jóvenes de 30 a 44 años están muriendo de enfermedad cerebrovascular. Y hacen una descripción allí en el periódico del Washington Post que uno de los neurólogos intervencionistas está sacando coágulos del cerebro de una persona de 44 años,
y ve cómo se forman en tiempo real otros coágulos en otros terrenos y queda pasmado con esa evidencia. Entonces, si uno lee todo esto y otras cosas que hemos leído, pues le da una fobia impresionante todas estas noticias y realmente algunos los pueden paralizar, a otros los pueden volver más obsesivos. O sea, hay gente que llega hasta lavar los billetes y lavar cualquier cosa y no puedes entrar porque pues para entrar a una casa es un búnker con unas medidas de seguridad impresionantes y incluso genera síntomas depresivos. Yo personalmente he visto muchos pacientes que llegan a la clínica con trastornos de ansiedad e incluso problemas al interior de la pareja porque se tienen que alejar y los hijos, o sea, es algo muy difícil, genera un miedo colectivo impresionante. Entonces abro el debate, esa partecita del debate con ese comentario y no sé si otras personas quieran comentar. Profe, sí, una cosa muy interesante que usted nos comentó y que de hecho Natalia empezó pues como a tomar el punto. Igualmente cualquiera de los participantes pues que quiera meter la cuchara me dice pues porque para que no estemos como solo hablando nosotros. Pero una cosa muy interesante es esa cuestión del bioterrorismo. Ah, espera que este perrito pues del vecino. Esa cuestión del bioterrorismo, eh, hasta qué punto también nos crea esas fobias sociales y con las fake news que vemos día a día, de esos miedos o esa xenofobia, digamos, contra Oriente, que le conviene, pues diría yo, en gran parte pues a los americanos, hablando pues de Estados Unidos, y me imagino que también de allá, cuánta información también no habrá respecto a que quién creó la vacuna y todas estas cuestiones que también pues tienen una implicación social muy importante. Entonces, la doctora, ¿qué piense? Sí, pues, Hola. hola. Ah, no, dale tranquila, dale No, tranquila. dale, habla. Bueno. Sí. Dale, mucho gusto, mi nombre es Paula. Respecto a lo de los miedos sociales, yo creo que eso pues ha cambiado mucho con el transcurso del tiempo, claramente, pero creo que ahora con esta situación del COVID-19 se ve mucho más marcado, por lo que tenemos pues como tanto recurso y acceso a la información. Eso es de cierta manera muy bueno, uno tiene pues como más claro qué es el COVID, a qué nos enfrentamos sin necesidad de ser pues claramente personal de salud, pero también facilita mucho a que exista falsa información, falsas noticias, de lo cual las personas que de pronto no son del área de la salud pues crean unas fobias, miedos, perdón, que sean demasiado irracionales y que puedan crear incluso acciones de violencia como las que se han vivido en algunas ciudades del país con el personal médico, que los atacan solo por el hecho de trabajar en la salud y que crean que solo por ello ya están contaminados de coronavirus y puedan ser un peligro incluso para ellos en su salud, sacando como lo peor de nosotros como personas y como sociedad. Entonces, lo que debería ayudarnos no solamente pues como para evolucionar y crear conciencia, como el aislamiento social preventivo, la cuarentena, y en serio atacar como esas cosas que se han visto que funcionan, o bueno, no es que nos cure, sino que aplanan la curva para que el sector salud no se desborde, no quebremos, no colapsemos, aparte de las implicaciones políticas y económicas que tiene el coronavirus, porque no solamente a nivel salud, sino el paro de fábricas y el paro de la economía per se, que creo que eso es lo que nos va a afectar con el tiempo, sino pues como también este tipo de cosas que dejan pues como mucha tristeza y que en vez de crearnos más conciencia, lo único que hacen es crear más desconocimiento y violencia entre nosotros. Sí, Pues me sí, con parece- respecto a lo que dijo, bueno, No, dilo, habla, porfis. no, pues con respecto a lo que dijo la compañera, sí me parece que el miedo social sí saca pues como lo peor de las personas, pues lo podemos ver, como dijo ella, los ataques hacia los médicos y todo eso, también pues como ese repudio que puede tener como mucha gente hacia las personas asiáticas, porque he visto. Y también se ha visto desde antes, pues a mí me parece increíble lo que dijiste ahorita de que las personas
que tenían una enfermedad, la sacaban de los, pues como de las ciudades a morirse ahí, a ser mendigos, pues uno, ¿cómo son capaces de hacer eso? Me pregunto yo. Pero sí, o sea, es como actúan por miedo y por como ese instinto de supervivencia, me imagino yo que todos tenemos en el fondo. Sí, yo creo que han Hola, dicho puntos muy importantes. Voy a hacer un comentario chiquito y es que me hola, gustaría, hola, hola. No, pues yo también quería intervenir, pero más para compartir como una experiencia. Ahora que estaban hablando de la lepra, en mi familia hubo lepra. Mi abuela me cuenta que los tíos de ella, muchos de ellos terminaron en Agua de Dios. Y algo que me llama mucho como la atención de eso fue la separación que tuvo que tener muchas familias que dejaban a sus familiares en ese municipio y nunca más volvieron a saber de ellos. Y eso pasó en mi familia, porque, por ejemplo, mi bisabuelo perdió contacto con la mayoría de sus familiares y él nunca pudo como volver a entablar ninguna relación con ellos por el miedo de ir a Agua de Dios, porque hubo un tiempo donde ya comenzaron a abrir los lazaretos y ellos pudieron ir, pues como las familias tenían más, les dieron como más permiso de ir a los lazaretos, pero por el mismo miedo de él de contagiarse, nunca fue. Y prácticamente la familia de él la perdió allá. Entonces el miedo no solamente es de lo social, desde afuera de la casa, sino que también va a afectar al núcleo familiar. sí, bueno, sería muy chévere que hiciéramos a futuro, creo que por ahí Pinos se estaba entusiasmando para hacer una charla de lepra, porque bueno, como que quiero recoger como algunos de los comentarios. Primero, también para mí ha sido impactante y me parece que es un fenómeno que debemos analizar y es la estigmatización hacia el personal de salud y el principio entonces de esta estigmatización, ¿no? Que es como un relato como de una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado se es un héroe, pero por el otro lado se es un sujeto, eh, digamos que recoge los miedos sociales y es por el contagio, ¿no? O por la idea del contagio. Entonces, casi que somos sujetos medio idolatrados por la sociedad, pero a la vez temidos. Y esa relación tan dual, finalmente yo creo que concentra un poco lo que representan las epidemias para la gente y más pues, esta enfermedad que tiene ese carácter pandémico y en la cual ha habido, como lo decían, un flujo de información en una época de globalización donde no solo hay una emisión de noticias y ya incluso el concepto de posverdad aquí es muy importante porque no es solo que se difunda lo real, sino también lo que no es real. Y esto hace entonces que la figura del médico concentre esos miedos sociales, ¿no? Entonces es un sujeto que me puede contagiar, es un sujeto que es portador de la enfermedad. Eso también apela un poco a la forma en que la gente está comprendiendo la enfermedad, porque una cuestión es la comprensión médica, pueden haber campañas de difusión en que se explique a la gente cómo opera el virus, cómo se contagia, cuáles son las medidas, pero aquí sería interesante, bueno, y la gente que cree finalmente, o de todo eso que le llega, que toma y que deja. Es increíble ver que con las afirmaciones de Trump de inyectarse hipoclorito y ese tipo de cosas, hubo gente que lo hizo, ¿sí? Entonces, cómo la gente está interpretando la enfermedad y cómo ven el agente de salud. Entonces, no solo una persona que pueda salvarlo, sino una persona que lo puede contaminar. Y con lo del enfermo de lepra, como les decía, yo creo que sería muy rico hacer a futuro una charla, las personas que se quieran proponer, se podría hacer y pues yo tengo algunas cositas al respecto de eso y es que esa exclusión del enfermo de lepra fue muy radical, ¿no? La prohibición, el aislamiento obligatorio, la prohibición de la circulación, la prohibición de que las familias
pudieran entrar en contacto. En algunos casos los enfermos llevaban su familia o hacían familia al interior del lazareto, pero en muchos casos eso, hubo todo como una desvinculación, una ruptura de los lazos sociales y familiares de este enfermo, y finalmente solo, digamos, la abolición del aislamiento obligatorio se hace en 1961, cuando sale una normatividad que convierte a los lazaretos en municipios. Eso se da casi 20 años después de que se implemente todo el tratamiento con sulfas, que termina siendo como la terapia antibiótica efectiva. Antes hubo como toda una romería de tratamientos, entre los cuales se hacía un aceite de chalmugra, que era un aceite traído desde la India, que era más o menos efectivo. Igual el aceite sí se comprobó que era bactericida, pero no era un tratamiento tan efectivo. Y ver que la abolición de ese aislamiento obligatorio realmente se da de forma muy tardía, ¿no? Como que lo deja uno impactado. Y yo creo que ahí también operaba mucho el miedo social a la enfermedad, ¿no? Una cosa son como casi que como la velocidad con la cual anda la medicina, con la caracterización de las enfermedades, la implementación de tratamientos, y otra velocidad con la cual andan las sociedades en la comprensión de los fenómenos que son médicos, pero pues que impactan profundamente la sociedad, como lo decían, no solo es nuestras relaciones sociales, sino también el impacto económico que va a tener esto, o que ya lo está teniendo, es increíble. Ya, y doy paso a los últimos comentarios, no sé si ya para que vayamos cerrando, pero realmente me gusta mucho y me alegra mucho que hayan participado, y que pues esta charla pueda como darnos muchas preguntas y muchas reflexiones al respecto. Hola, hola. ¿Les parece entonces si alguien va a hablar? Doctora, muchísimas gracias por tan interesante tema y el debate muy bueno. Que descansen y muchas gracias por todo.